Tiene la palabra la senadora Lilian Quisquichán. Gracias, señora presidenta. Saludo la figura del expresidente Sanguinetti, de los ministros presentes, de las autoridades militares y de todos los que nos están acompañando en las barras esta sesión. Para nosotros la historia en sí misma no es una cosa única, basada simplemente en documentos o en testimonios o en declaraciones. La historia es fundamentalmente un complejo donde se suman y donde se encuentran con tensión la historia y la participación de miles de personas que intervienen en los procesos sociales. Y a pocos meses de cumplir 193 años de la jura de nuestra primera Constitución, nosotros nos encontramos transitando y construyendo hoy nosotros, esta generación que somos, lo que ninguna otra en el país tuvo la oportunidad de transitar, que es, señora presidenta, el más largo periodo de democracia ininterrumpida de la historia nacional que celebramos desde lo más profundo de nuestro ser personal y también como fuerza política que representamos nuestro Frente Amplio. Esta instancia parlamentaria que hoy llevamos adelante coincide prácticamente con el inicio de del 39 año legislativo desde el retorno de la democracia tras las elecciones de 1984. Y la simple comparación de esas cifras, 39 contra 193, da la pauta preocupante de cómo los golpes de Estado, las crisis políticas, las teorías conspirativas han estado presentes a lo largo del acontecer nacional. Y llamativamente, por lo menos desde nuestra visión, siempre fueron un instrumento específico para laudar conflictos de intereses de los sectores dominantes de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Somos conscientes de la incidencia del contexto en la conformación individual y colectiva de los procesos humanos, en tanto asumimos que toda circunstancia histórica responde a muchos factores que acompañan el proceso que lo determina. Y cada etapa de la vida de un país, hoy estamos mirando una específica, la del 9 de febrero del 73, es hija de la anterior y será a su vez factor condicionante para las etapas que le sucederán. Es decir, los contextos, las historias son la suma de muchas de estas cosas. Plantados entonces desde este mirador privilegiado que ocupamos en el contexto político del país, en tanto hoy somos aquí representantes electos por la ciudadanía y en cuanto testigos privilegiados a la vez de aquel momento singular de la institucionalidad nacional y consustanciados plenamente con esa perspectiva global y continua de la construcción humana que antes señalábamos, el cuerpo hoy nos convoca a, abro comillas, considerar los hechos políticos acaecidos en el mes de febrero de 1973. Y confesamos que cuando leíamos la convocatoria no nos quedaba claro el sentido de la misma. Las razones para separar o para desmembrar como circunstancia puntual la expresión de un momento de la vida del país que no obstante responde y forma parte de un hilo conductor de hechos, de intereses, de estrategias internas y externas, con consecuencias posteriores, entre otras, ni más ni menos, el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, con la disolución de este mismo Parlamento. Hechos que solo se explican y adquieren un significado a la luz de un proceso histórico, no de un momento, no de un día, no de una fecha, no de un mes, no de un hecho concreto. Hechos que se enmarcan en un contexto interno de crisis económica, de crisis social, de crisis política, de valores que padecía nuestro país en ese momento. Pero al mismo tiempo forman parte de la versión nacional de un proceso político mayor con raíces externas, un proceso político de fronteras ideológicas pergeñado por los Estados Unidos en el marco de su estrategia de contención
de la influencia soviética en el continente. Así lo planteaban claramente. En un mundo de Guerra Fría y a partir de una doctrina de la seguridad nacional que fue común para toda América Latina, Estados Unidos impulsó, entrenó, adoctrinó a los ejércitos nacionales latinoamericanos para que se involucraran y tuvieran intromisión en las políticas públicas de los estados. Con Brasil en su momento como gendarme continental a partir del golpe de Estado del 64, incidió claramente en una serie de golpes de Estado en la región. Bolivia en el 71, Chile en el 73, Uruguay en el 73, Argentina en el 76, se suma al quinto mandato del general Stroessner en Paraguay, también se dieron procesos militares en el 68 en Panamá, en el 72 en El Salvador, en el 72 en Honduras, entre otros. En el caso de nuestro país cabe recordar la amenaza de invasión a través de la frontera norte para el caso de un triunfo del Frente Amplio en las elecciones de 1971. Años más tarde, el propio general Medina confirmaría que si el Frente Amplio hubiera ganado, abro comillas, palabras textuales, no le habríamos entregado el poder. Más allá, entonces, del reconocimiento, como se ha expresado y compartimos, del temple cívico demostrado en aquella instancia, entre otros compatriotas, por los hoy recordados y aquí mencionados, Amílcar Vasconcellos, Zorrilla, Zapelli y tantos otros, más allá de los valiosos testimonios y declaraciones y experiencias que se sienta pertinente expresar sobre este aspecto, y más allá de un mea culpa institucional del Parlamento por la increíble defección en esta crítica circunstancia, me resulta incomprensible cómo el Parlamento no se convocó ese 9 de febrero para defender a las instituciones descolgados del contexto histórico interno y externo a que hice referencia. Hoy estamos salvando realmente con esta convocatoria que el Parlamento hable de estos temas, lo que no se hizo el 9 de febrero del 73, cuando el presidente tenía el 85% de los votos en este Parlamento. Incomprensible, improcedente y desacertado. Tal vez la finalidad fue construir un escenario de un relato histórico que a todos luces es parcial y es tendencioso, un relato descolgado, además de la rigurosidad académica imprescindible que no se corresponde con la institucionalidad histórica que esta casa representa, porque sin duda hubo durante el periodo de gobierno de Juan María Bordaberry otros hechos reñidos con la institucionalidad democrática. Si eso es lo que se pretende abordar, estos hechos fueron muchos previos a febrero del 73, tanto o más graves que los del 9 de febrero. Todos ellos integran un proceso histórico que termina en la disolución del Parlamento el 27 de junio y que da comienzo a la dictadura cívico-militar que ya sabemos cómo ultrajó la institucionalidad del país al inicio, que terminó en el año 85. El 15 de diciembre de 1972, por ejemplo, el diario Ahora comentaba un supuesto plan político de 8 puntos que refiere a la interna de las Fuerzas Armadas. En estos términos, abro comillas, este documento viene a corroborar lo que para los observadores políticos es desde hace tiempo una realidad que rompe los ojos. El oficialismo enfrenta dos problemas. Por una parte, la oposición del FAI del movimiento sindical y popular, y por otra, los militares, que se encuentran desde algún tiempo impulsando la investigación de ilícitos económicos y adquiriendo creciente influencia política. Y ese artículo de Ahora continuaba diciendo, desde hace algún tiempo, para los observadores no se ocultaba que la mejor manera de resolver los dos problemas, el de la oposición y el de las Fuerzas Armadas, era justamente enfrentarlos entre sí. El 12 de diciembre de 1972, bastante antes del 9 de febrero, la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas elevan un documento que se llama Apreciación de la situación al cumplirse el primer año de la lucha antisubversiva,
donde entre otros conceptos afirman que a través de 12 meses de operaciones exitosas, las Fuerzas Armadas lograron asumir el control de la situación, infligiendo una derrota al aparato político-militar de la sedición, y los factores que favorecían la subversión en el país son el deterioro moral de la pública, la economía estancada, la escasez de fuentes de trabajo, la inseguridad social, una conducción política que no lograba rápidamente alcanzar las grandes soluciones nacionales. Y el poder político ha promulgado o se encuentra procesando algunas normas legales que buscarían atenuar algunos de los factores mencionados precedentemente, a través de estudios realizados que, si bien no atacan los problemas de fondo, resultan insuficientes, inoperativos y descoordinados. Y a través de la lucha antisubversiva, los integrantes de las Fuerzas Armadas a todos los niveles tomaron plena conciencia de la problemática nacional y pudieron valorar la gravedad de la situación, la que de no mediar una reacción firme e inmediata, continuaría con la destrucción del país. Los mandos militares se compenetraron de la grave situación nacional, de la expectativa popular por las grandes soluciones nacionales, y ahí seguían hablando en ese documento. Vaya si ya había intromisión de los militares en la política mucho antes de febrero del 73. En octubre del 72, los mandos castreses desconocen el poder civil y desatan una crisis que provoca la renuncia del ministro de Defensa Augusto Legnani y del entonces comandante del Ejército, general Florencio Gravina. Todo se inició cuando un juez decidió liberar a 18 presos. 4 de ellos eran médicos que estaban detenidos y siendo brutalmente torturados en el Regimiento Sexto de Caballería. El responsable del regimiento, el teniente general coronel Omar Goldaracena, teniente coronel Omar Goldaracena, respaldado por el jefe de la región militar número 1, general Esteban Cristi, no acató la resolución. El ministro Legnani hizo suya la orden y planteó el relevo del titular de inteligencia, el coronel Ramón Trabal. La respuesta fue una larga reunión en la residencia del Prado entre los mandos militares y el presidente Bordaberry. Los militares plantearon 9 puntos, entre los cuales estaba la no remoción de los mandos sin su previo conocimiento y el control de la Policía Nacional. El resultado fue que los médicos no fueron puestos en libertad, sí los otros 14 presos restantes. Cayó el ministro Legnani, lo sucedió Armando Malet y el comandante Gravina fue sustituido por el general César Martínez. La situación es denunciada por Selmar Michelini en un artículo del semanario Marcha que se tituló Los que saben callar, del 20 de octubre del 72. Y la nota culminaba diciendo: queda por considerar el silencio del presidente. Sus razones tendrá para actuar así. Más vale no investigarlas. El saldo sería demasiado doloroso. ¿Había o no había intromisión antes del 9 de febrero del 73? La verdad y otros rumores. Octubre había sido el mes de los rumores. Rumores de golpe, de golpazo, de golpecito. Fueron amenazados y amenazas de desafueros, reuniones confirmadas y reuniones desmentidas, batallas, escaramuzas de comunicados, redadas de presos por ilícitos económicos, liberación de presos en el mismo sentido, cambios en los mandos militares, cónclaves de hombres públicos divididos en 2 categorías, cónclaves secretos y cónclaves supersecretos. El último rumor para los exquisitos era un libro inédito, al parecer, escrito por un sedicioso disidente, libro en el que no solo se enjuiciaría la organización subversiva, sino que además involucraría a connotadas figuras de todos los partidos políticos. Parte de un artículo que salió también en Marcha el 20 de octubre del 72, bastante antes del 9 de febrero. Y en octubre del 72 también, como bien lo mencionaba el diputado Pasquet, el líder de la lista 15, Jorge Valle, había denunciado una acción ilegal de los militares ocurrida por la influencia del ex Tupamaro, Amodio Pérez. Oficiales del ejército habían retenido en busca de datos al actuario de un juzgado civil que investigaba la infidencia de la devaluación monetaria de abril del 68.
Valle reclamó saber quién había detrás de todo eso y al día siguiente el diario Ahora reveló que las unidades 6ª y 9ª de caballería reclamaban la inmediata detención de Valle. Volvieron las reuniones de los mandos con Bordaberry y el viernes 27 a las 2 de la madrugada se convocó de urgencia a la prensa. Bordaberry emplazó a Valle a fundamentar sus dichos, anunció el pase de los antecedentes a la justicia militar y finalmente Valle fue detenido y procesado por ataque moral al ejército. Miren de lo que estamos hablando, la detención de Jorge Valle. Estuvo preso 24 días, la lista 15 retiró a su gente del gabinete, el líder colorado y aquí presente, el presidente Julio María Sanguinetti, al referirse a esos sucesos, señalaba en un reportaje a una agencia del exterior, es muy claro que hay un grupo militar que está haciendo política y lo hace a costa de la autoridad presidencial. Se lo observa al presidente reunido constantemente con los mandos militares. La soledad del presidente era tal que a pesar de los acuerdos políticos y de una bancada con mayoría clarísima, terminó intentando refugiarse en el pueblo al que convocó a rodearlo. Y por supuesto, su descrédito era tal que nadie lo respaldó. La tapa del semanario Marcha del 20 de octubre del 72 preguntaba ¿quién manda en este país? Antes aún, el 26 de mayo del 72, las Fuerzas Armadas, por medio de su comando y la Junta de Comandantes en Jefe, hace conocer con toda precisión al mando superior, o sea, al presidente de la República, la opinión de los mandos castrenses y su visión directa y fundada de acuerdo a lo que pensaban que estaba sucediendo en el país. Y ni que hablar de lo que para mí fue una trampa reeleccionista de los comicios del 71, que colocó a Juan María Bordaberry bajo el lema Partido Colorado, un antidemócrata declarado en la presidencia de la República, que terminó disolviendo las cámaras de esta casa en estos tiempos en que hacerse cargo es el verbo, alguien tal vez asuma esa responsabilidad histórica de haber puesto al frente del Uruguay a un antidemócrata confeso como Juan María Bordaberry. Pero como fuimos convocados para dar nuestra consideración acerca de los hechos políticos, yo me voy a referir a algunos pasajes del discurso del general Seregni el 9 de febrero y con esto voy a terminar, señora presidenta. La militancia frente amplista, decía Seregni, estaba preparada como siempre para el diálogo sincero y fecundo y también está preparada para la acción. Hoy más que nunca debe estar preparada para la acción. Por eso militancia y dirigencia del Frente Amplio están prontos a conceder su apoyo crítico a todas las instancias políticas, económicas y sociales que vayan a ir en defensa de la causa popular. La historia que se estaba gestando, decía Seregni, si ha de ser genuina, no se produce de la negociación oculta, sino del pueblo y no de la transacción reservada a pocos. La patria es de todos, decíamos en ese momento, y se conquista luchando junto a todos los verdaderos patriotas. La construye el obrero y el ama de casa, el estudiante, el profesional, el militar, el campesino, el empresario. Nada de falsos dilemas, de oposiciones falsas, nada de dogmatismos ni de prejuicios y falsas oposiciones con las que intentan defenderse. Una vez más, la cuestión es solo entre los que comercian con nuestra soberanía y los que saben honrar la memoria de nuestro padre Artigas. La consigna de la hora es una alerta general a todos los militantes, decía en 8 de octubre y Comercio, el 9 de febrero del 73, en un acto público, el general Líber Seregni. Una vez más terminaba a luchar por nuestros ideales, que la lucha es hermosa y la empresa es grande. Esta Cámara está hoy, termino con esto, pagando una deuda histórica al realizar esta sesión. En aquel fatídico año y ante la situación tan difícil del Uruguay, el Parlamento estuvo ausente cuando el pueblo y la democracia más lo necesitaban. Adelantémonos a decir que no fue así, por suerte, el 27 de junio del 73. Esperemos que nunca más
haya insubordinación militar al Poder Ejecutivo. Que ni un presidente antidemocrático, que nunca más haya silencio parlamentario en una crisis institucional. Y que siempre, siempre haya reservas democráticas y firmeza en los representantes de la ciudadanía para poner freno a todo proceso autoritario, cívico o militar, que atente contra la Constitución de la República. Muchas gracias.